Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a estas conversaciones queseras, donde intentamos hablar un poco sobre el mundo del queso. Como todos los días, nuestro recuerdo para los fallecidos por este COVID-19 y deseo de rápida recuperación a todos los que están pasando por ello o tienen algún familiar en este trance. El tema de hoy es divertido, según para quién. Para mí hay veces que no me hace ninguna gracia, pero, pero bueno. Que es por qué el queso no deja indiferente absolutamente a nadie. Por qué despierta filias y fobias. O te gusta muchísimo o no te gusta. No hay término medio. Vamos a intentar dar una pequeña explicación a este fenómeno, ¿no? A por qué el queso realmente o estás enamorado de él o lo odias directamente. Se puede aplicar al queso, que estamos en el mundo del queso, pero se puede aplicar a otros muchos alimentos que realmente las personas a las que no lo gustan lo detestan por completo, ¿no? Entonces el queso es el caso más claro. Hay muchísimos estudios que hablan de la aversión al queso, ¿no? Las razones de la aversión al queso pueden ser de diversa índole, pero podríamos decir que hay dos. Una es un factor genético, ¿vale? Y otra es un factor educacional. El factor genético sería, pues bueno, la intolerancia a la lactosa. No te gusta el queso porque sabes que te va a sentar mal o porque lo intuyes. Ya hemos hablado de la elaboración del queso, que evidentemente el fundamento de la transformación del queso es la conversión de la lactosa en ácido láctico, ¿no? Entonces, los quesos con una maduración larga no tienen prácticamente lactosa. Con lo cual, un queso de una maduración de un año o una pasta cocida incluso de una maduración menor, los intolerantes a la lactosa lo podrían tomar sin ningún problema. Si realmente lo que tienes es una alergia a la lactosa, que hay dos cosas, intolerancia y alergia. El intolerante a la lactosa, pues bueno, no pasa de pasar un mal rato si se descuida en la dosis de lactosa, le sienta mal el estómago, tiene que ir al baño, pero no pasa de ahí. Los alérgicos a la lactosa lo pasan mal, realmente. Entonces, los intolerantes a la lactosa con estos tipos de queso de maduración larga tendrían solventado ese problema. Lo que pasa es que, claro, tú tienes ya asimilado que la ingesta de un producto lácteo te va a sentar mal y evidentemente pues no lo tomas, lo odias, no lo quieres ni ver, ¿no? Factor genético de intolerancia a la lactosa es muy curioso, se debe mucho, aquí entramos en tema de historia, ¿no? De quién inventó el queso, dónde se inventó el queso. Se dice que en Oriente Medio o en la región de Asia Central fue una carambola, lo habéis oído todos, de ese pastor que metió la leche en el estómago de una oveja, de una cabra, entonces se cuajó. Bueno, realmente quien popularizó el consumo de queso fue el Imperio Romano. El Imperio Romano, todos los legionarios del Imperio Romano, todos los soldados del Imperio Romano, llevaban en su ración diaria un poco de caseus, de queso. Y los propios romanos fueron los que empezaron a madurar el queso durante la expansión del imperio, pero bueno, pues porque evidentemente los quesos frescos, los quesos que se hacían hace 2000 años, no tenían una conservación muy larga. Entonces tuvieron que empezar a aplicar técnicas para poder elaborar quesos que duraran mucho más. Calentando más la leche, prensando y demás, podían tener quesos de más maduración. Los quesos
viejos, ¿vale? El Caseus vetus. De ahí algunos me habéis preguntado el nombre de mi marca de queso. Realmente Caseus vetus es el nombre del queso cuando el queso se empieza a popularizar en todo el Imperio Romano, el Caseus vetus. Entonces, todos los pueblos que fueron romanizados, ¿vale? Es curioso porque tienen una intolerancia a la lactosa mucho menor, porque el consumo de queso está metido en nuestra dieta, de todos los países mediterráneos, desde hace muchos, muchos siglos. Por extensión, todos los países que fueron colonizados por un pueblo mediterráneo, como puede ser América Latina, tanto por España como por parte de Portugal, la zona de Brasil, la intolerancia a la lactosa y la alergia a la lactosa es muchísimo menor que lo que puede ser en Oriente, ¿vale? En Oriente hay una intolerancia a la lactosa muchísimo más grande de la que hay en otras partes del mundo. Es curioso incluso que la etnia mayoritaria en China tiene un gen que es intolerancia a la lactosa directamente, ¿vale? Entonces, esa sería la parte genética, ¿vale? Pero luego existe otra parte educacional. La parte educacional puede venir por varias cosas. La parte educacional, hay muchas culturas a lo largo del mundo que no entienden que realmente nosotros seamos capaces de comer un alimento fermentado, una leche que se ha fermentado. Para ellos esa leche está en mal estado, pero les choca tanto como les puede chocar ver que comamos los españoles jamón, porque ven una pierna de un cerdo, una pata de un cerdo, prácticamente con moho por fuera y demás, entonces eso les repugna a la vista. Luego cuando lo prueban dicen, coño, pues esto está bueno, pero educacionalmente, de manera cultural, ellos asimilan que son alimentos que no están en buen estado. Hay zonas del mundo, por ejemplo, que no entienden que los españoles les sorprende mucho que nos comamos arroz negro, ¿vale? Es un arroz que se hace con la tinta del calamar. ¿Por qué? Porque realmente el color negro es algo que no suele estar presente en la naturaleza, en los alimentos. Entonces lo asimilan a un alimento que está estropeado o a un veneno incluso. Entonces, claro, choca mucho, ¿no? Entonces choca mucho comer una comida de color negro, choca mucho el que te comas una leche que se ha estropeado bajo su prisma, evidentemente. Entonces, ese sería un primer factor emocional. Pero bueno, se han hecho estudios sobre la aversión al queso y hay uno bastante reciente que se elaboró en Francia, donde un 11%, en el país del mundo donde más queso se consume, un 11% tiene auténtica aversión al queso. Entonces, una de las conclusiones que llegaron es que donde hay un odiador de queso, en su familia hay otro. Uno de los progenitores odia el queso. Entonces, es algo que se traduce. Si tú no educas a tu hijo en el queso, en el consumo de queso, es muy fácil que él lo acabe odiando directamente, ¿no? Porque interviene otro tema, es el olor del queso. El olor del queso, el Brevibacterium linens, puede ser el olor más fuerte que tengan los quesos, o los mohos de los quesos azules, que dan una cantidad de sustancias volátiles. Si tú no educas a tu cuerpo desde pequeño que esos olores son olores a comida y que son olores beneficiosos, evidentemente no te despiertan ningún tipo de curiosidad. Es más, si te dicen, no sé cómo te puedes comer eso que huele tan mal, pues rápidamente el niño o la niña empieza a asimilar que ese olor es de algo que le están diciendo que no sabe bien. Pero claro, cuando tú eres pequeño, ¿sabes qué es lo que sabe bien o lo que sabe mal? No lo sabes. O sea, realmente estás trabajando con estímulos externos. Entonces, ese estudio fue tan sumamente curioso que las personas monitorizaron muy bien el cerebro. Las personas que odian el queso
el olor del queso realmente no les despertaba ningún tipo de instinto dentro del cerebro como alimento. O sea, el cerebro se quedaba completamente plano, no tenía la señal de que lo que tenía delante era un alimento. Aunque ellos estaban con los ojos cerrados, pero el olor les sabían distinguir perfectamente, pero el cerebro no lo asimilaba porque el cerebro se había educado, no lo asimilaba como un alimento, ¿vale? Entonces, eso por una parte, si desde pequeño te están educando que eso está mal, que no es un alimento, pues evidentemente, aunque tengas hambre, no vas a querer comerlo. Y luego hay otra parte en ese estudio muy curiosa que dice que a raíz de ese estudio se empezó a estudiar más el cerebro. ¿Por qué? Porque decían que al olor del queso se despertaba en el cerebro la zona que normalmente se tenía asociada a la recompensa. ¿Vale? Somos animales y evidentemente todos hemos tenido cerca un perro que sabíamos que, bueno, para enseñarle a sentarse o a que te empezara a traer la pelota o cuando le llevabas a hacer sus cosas fuera de casa las primeras veces, le tenías que dar un premio, le tenías que dar una galletita, ¿vale? Pues los seres humanos todavía tenemos esa parte dentro de nuestro cerebro, una parte que reconoce un alimento como premio, ¿vale? Entonces, esa parte se encendía completamente cuando olían el queso. Entonces, claro, ¿qué dijeron? Dice, a ver, alguien que esto no le gusta, que no lo interpreta como un alimento. ¿Cómo puede ser que lo reconozca como premio? Bueno, pues es que el mecanismo que tiene el cerebro es completamente el contrario. No lo reconoce como premio. A raíz de ese estudio empezaron a estudiarlo, no lo reconoce como premio, lo reconoce como castigo directamente. O sea, ellos reconocen el olor del queso como un castigo. Entonces, claro, si desde pequeño te están diciendo, no sé cómo te puedes comer esto sabe mal, esto huele mal, evidentemente ya te van sugestionando de tal manera que tu cerebro ya actúa directamente con una aversión completa al queso. Entonces, por eso os digo, no hay término medio, o te gusta o no te gusta. Entonces, para los que nos gusta tanto el queso, ¿qué es lo que puede pasar? Pues bueno, puede pasar que evidentemente en nuestra casa no teníamos ninguna persona que odiara el queso o era consciente de ese odio y no nos lo tradujo de pequeños. Yo, en mi casa, mi mujer odia el queso y cuando mi hija era pequeña jamás se le ocurrió decir que el queso estaba malo o que el queso olía mal o nada por el estilo. Es algo que ella se ha callado desde el primer momento, porque ella es consciente de que a ella no la gusta, pero que el queso es un gran alimento. Entonces, mi hija come queso exactamente igual que yo, la encanta, pero porque nunca ha recibido el estímulo cuando era pequeño de que el queso estaba malo. Entonces, ese es un ejemplo de que a los niños hay que educarles en el mundo del queso, incluso en los sabores fuertes. Eh, entonces, nosotros evidentemente lo llevamos asimilado como alimento desde que somos pequeños. Al tener un olor tan fuerte, rápidamente sabemos que es comida y que nos va a gustar. Por eso nuestro sistema se sobreexcita al oler el queso. Pero es que además hay una cosa muy curiosa. El queso, una de sus principales proteínas es la caseína, evidentemente, y resulta que hay un componente que es la beta caseomorfina, que es una especie de opiáceo que produce en nuestro propio cuerpo, ¿vale? Es decir, no entendamos un opiáceo como que nos estamos fumando un cigarro de la risa, no. Eso lo que es una endorfina que cuando la comemos nos da una sensación de tranquilidad, ¿vale? Nos ayuda muchísimo a calmar el hambre y además nos da una sensación de felicidad, ¿vale? Por eso a los que nos gusta el queso nos gusta tanto. No podemos decir que es adictivo, ¿no? Porque esa cantidad de eh, endoopiáceo que producimos no es tan grande como para decir que es una droga, ¿vale? Pero sí que es un alimento que realmente provoca
bienestar, ¿no? Hay otros alimentos que, bueno, les comes, es una ingesta de calorías pura y dura, hidratos de carbono, ya está, cumplimos nuestras necesidades alimenticias y punto. Pero sin embargo el queso sí que es verdad que comer queso da felicidad. Esa es la razón por qué a los que nos gusta el queso nos gusta tantísimo el queso y por qué los que lo odian visceralmente. Así que como a todos nosotros nos gusta el queso, o por lo menos intentamos aprender algo de ello, disfrutad con el queso. Ha llegado la hora de cenar, vamos a cenar un poco de queso. Mañana nos vamos con una prueba muy interesante. Vamos a hacer una cata comparando un queso artesano con un queso industrial. Y veréis qué sorpresa os vais a llevar. Un saludo y hasta mañana.